Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos en el capítulo 4 y cerraremos hoy la carta a los Filipenses. Este mensaje titulado La Hermandad de los Santos en la Gracia de Cristo está en los versículos 21 a 23. Dice así la palabra de Dios. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos, hermanos míos. Damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te agradecemos tu misericordia, tu gran bondad, tu compasión. Padre, tu gracia, tu salvación, Señor, que solo se encuentra en la persona y obra de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor mío, todo este tiempo que hemos podido estar en esta hermosa carta, Señor. Te agradecemos, Señor mío, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro y a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todas las maravillosas verdades a las que hemos sido expuestas. Te pedimos ahora, Padre, que también nos des la gracia, Señor, para poder llevar a la práctica, poner por obra, Señor, lo que hemos estado aprendiendo. Es solo por tu gracia, Señor, es solo porque tú, Señor, nos puedes dar las fuerzas, así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Una de las bendiciones más grandes de la predicación expositiva y secuencial, asimismo para el predicador como para la congregación, es que en algún momento nos encontraremos frente a versículos que de alguna otra manera quizá nunca nos pusiéramos a estudiar. Quizá nunca se nos predicarían ciertos versículos de la Biblia si no fuera porque el Señor ha determinado cómo debe ser la predicación de la palabra. Y ya que expositivamente no nos saltamos ningún versículo, aquí estamos, hermanos míos, en esta mañana, en los tres últimos de ellos en la carta a los Filipenses. Esta sección conocida como las salutaciones finales. Durante los últimos 5 meses y medio hemos estado aprendiendo, hemos estado expuestos, hemos estado estudiando las ricas verdades contenidas en esta carta, conocida como la carta del gozo. Y nuestra oración debe ser, hermanos míos, que la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Salvador, la gracia de Dios nos capacite, nos dé las fuerzas, nos transforme, nos cambie para poner en práctica lo que hemos estado escuchando a lo largo de estos meses. Hermanos míos, sin la gracia de Dios que nos permita, sin la gracia y el poder de Dios que nos capacite para vivir la vida dignos del Evangelio, el hecho de que estas verdades estén impresas en la Biblia no pasan de ser simples doctrinas en la mente de hombres. Pero como hemos visto en esta carta, hermanos, es el modo de vida, el estilo de vivir, el caminar que tenemos en Cristo, lo que hace la diferencia entre vivir para su gloria y decir que se cree en Él. En estos versículos finales, Pablo nos muestra cómo hay un saludo a los hermanos. Y es así como somos testigos del corazón de un siervo fiel que amaba la comunión de los creyentes, que buscaba siempre la unidad de los cristianos y lo hace con un profundo sentido de gratitud. Y es que, hermanos, la comunión experimentada en el cuerpo de creyentes no es un aspecto secundario de nuestra fe, sino un componente esencial que da testimonio de la autenticidad de nuestra relación con Cristo. Esto es lo que tenemos que ver y aprender en estos últimos versículos, hermanos. Vemos cómo Pablo
No solo es un gran teólogo. No solo es, hermanos míos, un gran evangelista. No solo es, hermanos míos, un hombre que fue tomado por Dios para llevar el evangelio a todo lugar. Es también un auténtico hermano. Hay una autenticidad en su vida que es innegable cuando se trata del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Oremos, hermanos, que ese testimonio sea innegable también en cada uno de nosotros para la gloria de nuestro Señor. Dividiremos, hermanos, esta porción de la Escritura en 3 partes. Y usaremos una palabra que es común en cada uno de los versículos. Y usted puede notar, tanto en el versículo 21 como en el 22 y así también en el 23, aparece la palabra todos. Y esta palabra todos está conectada a 3 ideas que dominan este corto pasaje. Tendremos el punto número 1 en el versículo 21, donde dice saludos a todos. Es el título, saludos a todos. Punto número 2 será todos los santos. Y terminaremos en el versículo 23, por supuesto, con el título gracia con todos. Así que vayamos, hermanos míos, al texto. Punto número 1, saludos a todos. Dice el versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Vemos cómo, hermanos míos, esta palabra, saluden a todos los hermanos, a todos los santos, todos los hermanos que están conmigo os saludan, aparece en el versículo 21, pero también aparece en el versículo 22. Todos los santos os saludan. De modo que en 2 versículos tenemos 3 veces la palabra saludar, saluden. Esta palabra saludar, hermanos míos, claramente quiere mostrarnos, quiere darnos a entender que a pesar de que este pasaje es corto, Pablo tiene la intención de mandar a los hermanos una muestra de afecto, unas palabras de cariño a todos los que están en la iglesia en Filipos. Pero ¿qué significa realmente este salúdenme a los hermanos? ¿Significa simplemente hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿O qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica y qué es lo que debemos aprender cuando Pablo nos muestra, hermanos, esta palabra 3 veces en 2 versículos? Pablo está expresando, mis hermanos, amorosamente su deseo del bienestar a aquellos a quien va dirigido el saludo. Es decir, Pablo tiene un corazón para los hermanos en Filipos y les quiere hacer saber que el deseo de su corazón es que ellos estén bien. Principalmente y tomando en cuenta el tema que corre a manera de exhortación en toda esta carta, que si la recuerda es vivir dignos del Evangelio, Pablo desea con un afecto profundo que todos los hermanos en Filipos, todos los cristianos de Filipos se encuentren bien y creciendo en el Señor, creciendo en esa vida digna del Evangelio. Podemos ver y debemos entender que Pablo desea y quiere ese bienestar para los hermanos, sobre todo ese bienestar espiritual. Note cómo en ningún momento en la carta Pablo se ocupa de hablar o de dar instrucción a alguna otra necesidad que pudiera tener la iglesia. No que no las tuvieran, pero Pablo se centra específicamente en ese bienestar, en ese vivir que deben tener los hermanos en Cristo Jesús, dignos del Evangelio y dignos del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo con estos saludos que él manda, hermanos, ustedes me importan, filipenses. Les tengo en mente, les recuerdo, les tengo en mis oraciones, pienso en ustedes constantemente y quiero que estén bien. No me da igual que estén ahí o que no lo estén. No me da igual que algunos crezcan o que algunos no. No me da igual que algunos hayan venido a la fe y estén firmes y que otros se pierdan y no vuelvan. No me da igual, dice Pablo. Esa es la implicación de esa palabra, salúdenme a los hermanos. Hoy, hermanos míos, esta palabra la usamos en nuestro hablar cotidiano y precisamente no tiene mucha profundidad en lo que significa. Más allá de decir, díganle hola al hermano de mi parte, muchas veces no va acompañado con una razón de peso y que signifique lo que Pablo está queriendo decir en esta carta.
Pablo dice, hermanos, les pienso constantemente. Mi corazón está con ustedes. Yo estoy en Roma y ustedes están a 800 millas de aquí, pero una parte de mí está ahí en Filipos y quiero que lo sepan. Quiero que sepan que su hermano Pablo, desde aquí, desde Roma, está orando por ustedes. Y veamos que el versículo, hermanos míos, hace ese énfasis, y es Pablo mismo quien hace este énfasis en la palabra todos. Esto es, cada uno de los hermanos que está ahí. De hecho, la idea de esa palabra en el original no es todos como una generalidad de la iglesia, como diciendo Pablo, bueno, a ver quién será que está ahí, pero salúdenmelo. Por el contrario, hermanos, una traducción más exacta sería, salúdenme a cada uno de los hermanos. Pablo envía estos saludos de manera personal, específica e individual, que incluye a cada hermano en Filipos. Cada hermano, hermanos míos, es digno de nuestras oraciones. Cada hermano en la fe, hermanos míos, es digno y está en necesidad de nuestra atención, de nuestro cuidado como cuerpo de Cristo, de nuestras oraciones para que crezcan en el Señor. De alguna manera, Pablo recuerda y quiere hacer saber a todos los hermanos que él está orando por ellos. Todos, dice él, sin que falte ninguno. Aquí Pablo no está haciendo acepción de personas ni excepción de ninguno. Es decir, él no tiene preferencia por algunos, ni a nadie está dejando fuera. Salúdenme a cada uno de los hermanos. Pablo desea que cada uno de ellos esté bien. Pablo desea y comunica ese sentir por cada hermano en la fe. Dice también, hermanos míos, los hermanos que están conmigo, dice el versículo, os saludan. Él quiere tener un impacto y ser un modelo para aquellos que están con él. Pablo, hermanos míos, imita a Cristo y pide que lo imitemos a él. Y una de las cosas que está haciendo aquí Pablo para los hermanos que están con él en Roma es que aprendan y entiendan que debemos estar conscientes de que tenemos otros hermanos en la fe y que es bueno conectar con ellos y que es bueno saber cómo están y que es bueno sobre todo estar en oración por su crecimiento espiritual. ¿Quiénes son estos hermanos que están con él? Dice Pablo, los hermanos que están conmigo. Si vemos un poco, hermanos, las cartas del apóstol Pablo, si leemos Hechos de los Apóstoles, veremos que en diferentes ocasiones habían diferentes hermanos en la fe que visitaban y apoyaban a Pablo. Se cree, porque no tenemos un dato contundente que nos confirme esto, se cree y es muy probable que en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los filipenses, estaban ahí seguro Timoteo, porque él lo escribe desde el capítulo 1. Pero otros que pudieron haber estado ahí está Marcos, el joven Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Pudo haber estado en ese momento también Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas. Obviamente estaba el hermano Epafrodito ahí. Otros nombres que pudieron haber estado ahí en ese momento en que Pablo escribió la carta a los filipenses, está Filemón, está también Onésimo. ¿Recuerdan en esa predicación de la carta a Filemón cómo Onésimo fue enviado desde Roma hasta la casa de Filemón? Ellos pudieron haber estado ahí también. Tíquico podría haber estado ahí también, hermanos, lo que nos muestra que había un grupo de hermanos ahí con Pablo. Como dije, no es que todos estuvieran juntos en ese instante, porque ellos estaban haciendo la obra del ministerio, iban y venían, pero claramente Pablo nos deja saber que él, a pesar de estar encarcelado, no estaba solo. Había todo un grupo de hermanos que estaban juntos, firmes en la fe, y dice, todos ellos les mandan saludos. Esto debía ser, hermanos, algo de ánimo para la iglesia en Filipos. Todos los hermanos que están aquí saben de ustedes. Eso quiere decir que Pablo hablaba de la iglesia de los filipenses a otros hermanos. Notemos también
cómo este modelo que quiere Pablo mostrar a los demás de afecto, esa intención de agradecimiento y amor por otros hermanos, iba a repercutir en que otros aprendieran. Timoteo aprendería de esto, Tíquico aprendería de esto, Filemón aprendería de esto, Onésimo aprendería de esto, que por muy ocupados que estuvieran ellos en la obra, era necesaria la oración fiel por los demás y hacerles saber a los otros hermanos: hermano, estoy orando por ti, quiero tu bienestar y tu crecimiento espiritual. Pablo expresa en estos cortos versículos, mis hermanos, el principio que Jesús enseñó en Juan capítulo 13, versículo 35, que dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Este es el corazón de Pablo, lleno del Evangelio, y un verdadero y sincero amor por los hermanos, un verdadero y sincero amor por la iglesia de Cristo, solo puede venir de un corazón sinceramente lleno del Evangelio. No hay manera, hermanos míos, que un hombre natural, un hombre sin Cristo, un hombre que no ha sido regenerado, una persona sin el Espíritu de Dios dentro de él, pueda desarrollar un genuino y auténtico amor por los otros. Eso es imposible. Este es el corazón, hermanos, que debemos tener los unos para con los otros. Y esto es lo que debemos aprender en este punto número 1. La importancia del amor por los hermanos, la importancia de querer verlos crecer en la fe, la importancia de nosotros estar constantemente orando por el fortalecimiento de la iglesia a manera personal e individual. Si vemos a un hermano que está batallando en la fe, hermanos, dejemos de señalar con el dedo qué cosas está haciendo mal el hermano y pongamos nuestras rodillas en el suelo y nuestros corazones al Señor para orar por ellos y hacérselos saber: hermano, miro que estás batallando como muchos otros, como muchos de nosotros. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a que crezcas en el Señor? ¿Cómo puedo ayudarte a que desarrolles esa fe? Hermano mío, me importas. Hermana mía, no me eres indiferente. Note usted cómo en lo natural, esto es fácil de entender. Cuando uno llega a algún lugar y ni lo saludan, el mensaje, hermanos míos, que se comunica es: no me interesas, no me importas, no te tengo en cuenta, me da igual. Hermanos, pero qué diferente es Pablo, que en esta carta, a pesar o al mismo tiempo de que da todas estas exhortaciones para que vivamos vidas dignas del Evangelio, él comunica también ese afecto por los hermanos. Y es que, hermanos míos, el cristianismo afectivo es el cristianismo efectivo. Un cristianismo sin afecto no tiene ningún efecto. Esa es la realidad. Siempre que Cristo estuvo predicando y estuvo en la obra del ministerio, esos 3 años encarnado, siempre fue accesible a los demás. Siempre tuvo un tiempo para los demás. Siempre estuvo abierto a que se le acercaran y le preguntaran. Vemos, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, que se acercó detrás de él y lo tocó. Él no estaba rodeado de guaruras. Él no tenía a su alrededor una comitiva que impedía a los demás que se acercaran. Por el contrario, era accesible. Vemos también aquel pasaje, hermanos, donde los padres traían a sus niños a Jesús. Los discípulos intentaron en ese momento, quizá motivados por, de alguna manera, un sentido de proteger al maestro que estaba cansado, diciendo: no traigan a los niños. Y Jesús inmediatamente le reprocha eso y dice: dejad que los niños vengan a mí. Hermanos, este es el corazón de Pablo, este es el corazón que tenemos que desarrollar. En esta carta del gozo, hermanos, es imposible entender ese gozo cristiano desconectado y apartado de los hermanos en Cristo. Eso es imposible, es un sinsentido y es una contradicción. Ningún cristiano va a poder encontrar el gozo verdadero, la realización
como cristiano en este mundo caído sin estar íntimamente relacionado y conectado con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo oramos los unos por los otros? ¿Cómo estamos en nuestras oraciones por aquellos, como he dicho ya, que quizá van batallando en ese crecimiento en la vida cristiana? Debemos orar por el bienestar de nuestros hermanos. Debemos orar por el bienestar de nuestra iglesia. Y debemos hacérselo saber a los demás. Es necesario, hermanos, porque eso anima. Porque muchas veces, aún los que parecen estar más firmes, tienen batallas como cualquier otro. Y muchas veces vivimos, hermanos míos, asumiendo que aquellos más fuertes no tienen necesidad de que el cuerpo de Cristo esté orando por ellos, cuando de alguna forma son los que más necesitan en muchas ocasiones. Aquel que esté firme, dice Pablo, mire que no caiga. Y hermanos míos, sabemos que no caemos solo por la gracia de Dios, y esa gracia de Dios es expresada a través del cuerpo de Cristo muchas veces y de mejor manera con la oración. Estar orando los unos por los otros. Punto número 2 en esta mañana. Vemos también, hermanos, que Pablo utiliza la palabra los santos. De tal manera que el punto número 2 es todos los santos. No solo Pablo manda a saludar a todos, sino que también les dice todos los santos. Versículo 22, todos los santos os saludan. Aparece de hecho también en el versículo 21, saludad a todos los santos. Versículo 21, se saluda a todos los santos. Versículo 22, todos los santos os saludan. Hermanos míos, ¿quiénes son estos santos? ¿Quiénes son los santos que vemos aquí en este pasaje? ¿Y quiénes son los santos de los que la Biblia habla constantemente, sobre todo en el Nuevo Testamento? Los que mandan saludos están con Pablo en Roma, y a los que les mandan saludos están en la iglesia en Filipos. Hermanos míos, los santos aquí son los hermanos. Podemos verlo claramente porque después de que en el versículo 21 Pablo dice saludad a todos los santos, dice los hermanos que están conmigo saludan, inmediatamente versículo 22, todos los santos os saludan. Pablo está usando la palabra santos y la palabra hermanos de manera intercambiable, es decir, son lo mismo. Los hermanos son los santos son los hermanos, son los creyentes, son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Esto nos hace plantearnos, hermanos míos, una pregunta. ¿Qué respondería usted, hermano cristiano, hermana cristiana, si se le preguntara, si alguien viniera y le dijera, ¿es usted un santo? ¿Es usted una santa? Hermanos, muchos nos sentiríamos, me incluyo, un poco dudoso en dar esa respuesta inmediata. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que somos así? ¿Cuál es nuestro sentir inmediato cuando escuchamos la palabra santo? Los santos. Usted es un santo. ¿Es usted una santa? ¿Usted se cree un santo? Muchas veces el inconverso nos cuestiona de esa manera. Esta palabra, hermanos, es usada en nuestros días de una manera que prácticamente ya no refleja ni comunica el sentido original y bíblico que en su tiempo, en la iglesia del primer siglo, todos los cristianos claramente entendían. Tenían muy claro lo que significaba esa palabra y tenían muy clara la manera de usarla. No había ninguna duda, no había ningún problema, nadie la usaba porque era usada solo entre cristianos y ningún cristiano la usaba en un sentido de cuestionarle a alguien su modo de vivir. Muy por el contrario, al no entender el verdadero significado de santo, nos sentimos inseguros o inclusive nos sentimos mal. Muchas veces pudiéramos sentirnos o ver a otra persona con cierta arrogancia de decir que es santo. Es que yo soy un santo. Una hermana pudiera decir yo soy una santa. Muchas veces a uno le sacaría la risa, ¿verdad? Santo tú.
santa tú? Pues yo te conozco. Pero hermanos, de nuevo, ¿qué es lo que significa esto? Quizá relacionemos el ser un santo con alguien que manifiesta en su vida una especie de nivel espiritual tan alto que logró ganarse ese título. Pero ¿de dónde viene esto? La verdad, hermanos míos, es que estas ideas, estos prejuicios que tenemos o el entendimiento de esta palabra viene de una muy mala enseñanza que va de hecho contra la Biblia, y principalmente hemos entendido ese concepto de esta forma por la enseñanza de la religión católico-romana. Todos de alguna manera en Occidente fueron impactados, especialmente Latinoamérica, por esa falsa enseñanza. En la religión católico-romana se considera santo o santa alguna persona que en su vida mostró una devoción particular por las cosas de Dios, de tal manera que han sido canonizadas. El Vaticano, con sede en Roma, que tiene como cabeza de la iglesia al Papa, dicho sea de paso, el único que es cabeza de la iglesia es Cristo. Ningún hombre es cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo. Y definitivamente Él es la cabeza, el Papa es la cabeza, pero no de la iglesia, sino de la religión católico-romana, los romanistas. Ellos enseñan, hermanos míos, que después de que un hombre o una mujer ha mostrado un ferviente amor por las cosas de su religión, entonces puede ser el canon, el estándar a seguir, el modelo a imitar por los demás. Eso significa canonizar. Eso significa ser un canon, es decir, miren a santa tal, a santo tal, y una serie de santos, hermanos míos, que estoy seguro ningún romanista puede enlistar. Porque hay tantos canonizados y hay tantos que, según esta enseñanza, están intercediendo ante Dios por nosotros, intercediendo porque nosotros los veneramos, los adoramos. Hermanos míos, todo eso es una verdadera falsedad. La Biblia es clara en que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay ningún otro. Nadie, hermanos míos, puede por los méritos de su vida alcanzar un título en algún momento en donde podamos considerarlo intercesor entre Dios y nosotros. Absolutamente nadie. Es solo Cristo. Hermanos, lo que vemos aquí es que esta idea que nosotros muchas veces tenemos viene precisamente por ese trasfondo. Y viene particularmente por una necedad, hermanos, de no ir a las páginas de la Biblia y mirar lo que ahí está escrito. Mirar lo que ahí está escrito. Hermanos míos, la Biblia, por otro lado, hace uso de esta palabra para referirse a los cristianos, a los creyentes ordinarios, a los hermanos que están en Cristo, creyentes comunes de todos los días, de todas las iglesias. Esta palabra es la palabra favorita del apóstol Pablo para referirse a los creyentes, de tal manera que la usa en sus cartas más de 60 veces. Más de 60 veces. Mire cómo en Filipenses, aquí mismo en el capítulo 1, vemos, hermanos, que dice: Pablo y Timoteo, versículo 1, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto revela, hermanos, el entendimiento que los hermanos en Filipos y los hermanos en todas las demás iglesias tenían de la palabra santo. Santo se refiere a un creyente, a alguien que ha dado el paso de fe y ha dicho: yo voy a confiar en Cristo para salvación, voy a abandonar mi vida pasada, me apartaré del pecado y seguiré a Cristo. Seguiré a Cristo y solo a Cristo. De tal modo que Pablo no solo dice a los santos en Cristo Jesús, sino que quiere hacer un énfasis: por favor, no se olviden de los obispos y los diáconos. No se olviden de los pastores y los servidores. ¿Por qué diría eso Pablo? Porque a diferencia de muchas veces el entendimiento que tenemos hoy, hermanos, en donde vemos a los santos como
de alguna manera en un nivel tan elevado, era todo lo contrario en el primer siglo. Se refería a cristianos, hermanos ordinarios, al hermano que tiene a la par. Y dice Pablo, eso incluye a los obispos y los diáconos. Hace esa especie de aclaración. No vayan ustedes a pensar, hermanos filipenses, que por algún motivo ellos ya no están incluidos cuando yo digo santos, porque era tan arraigada la idea de que santos es una palabra de uso ordinario para los creyentes, que bueno, él ya es el pastor, tal vez no está incluido en esto de los santos, que somos nosotros que estamos en la congregación. Y Pablo dice, no, santo es todo aquel que ha entregado su vida a Jesús y por la fe ha venido a creer, ha venido al Evangelio y lo ha creído, por la fe ha sido salvo. De tal manera, hermanos, que si tuviéramos que decir entre todas las iglesias del Nuevo Testamento, cuál fuera la iglesia que quizá batallaba más en este tema de la santificación, batallaba más en este tema de vivir vidas dignas del Evangelio, podríamos, creo yo, hermanos, todos deberemos saber esto, que estamos hablando de la iglesia de los Corintios. Si usted quiere buscar una iglesia en donde las cosas estuvieran en un orden agradable al Señor, vaya a Filipenses, vaya a Tesalónica. Usted quería estar en una iglesia donde hay mucho trabajo que hacer, vaya a Corintios. Vaya a Corintios. Y sin embargo, si me acompaña a Corintios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, vemos que Pablo no limita el uso de esta palabra solo a aquellas iglesias o a aquellos hermanos que han crecido a un grado en la fe en la que se han ganado un título. Muy por el contrario, dice el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo habla y utiliza dos palabras diferentes. Primero dice santificados y después dice a los santos, con todos los, a ser santos, dice. ¿Qué significa santificados? Hechos santos. La única diferencia entre la palabra santo y la palabra santificado es que la palabra santificado hace un énfasis en el hecho de que alguien ha hecho eso en ti. Es lo que se conoce en gramática como voz pasiva. No tú eres el autor de esa santidad, sino que alguien la ha hecho en ti. Santificado, hecho santo. Después, hermanos míos, en 2 de los Corintios, vuelve Pablo a utilizar el vocablo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Hermanos, si el Señor, por el Espíritu Santo, inspiró a Pablo a escribir las cartas a las iglesias, y aún la carta a los Corintios va dirigida de esta manera a los santos. Si el Espíritu Santo no se limita en llamar santos aún a los hermanos en Corinto, ¿por qué nosotros pudiéramos estar inseguros de llamar a aquellos que han puesto su fe en el Señor con este mismo vocablo, con la palabra santos? Hermanos, somos los santos del Señor. Hemos sido llamados por Dios a ser santos. Él nos ha llamado a esa santificación. Estamos en ese crecimiento en santidad. Somos los santos de Dios. Y es que, hermanos míos, el significado de la palabra santo es apartado. Eso significa separado. Es decir, apartado o separado del mundo. Apartado o separado del pecado, apartado o separado para Dios, para ser diferente al mundo. Ese es el significado de la palabra santo. Es sinónimo de cristiano, es sinónimo de hermano. De tal forma que si usted es cristiano, si usted es cristiana y le preguntan, ¿es usted un santo? ¿Es usted una santa? Usted dice, amén, yo soy un santo del Señor.
apartado para su gloria, separado del mundo para ser diferente, llamado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las verdades de aquel que me llamó. Yo soy un santo. Yo soy una santa, puede decir una hermana. La única razón por la cual, hermanos míos, uno pudiera dudar de decir esto es porque duda de si está su fe puesta en Cristo. Si su fe es dudosa, si usted no sabe si está en Cristo, es lógico y natural que ante la palabra santo usted diga, no creo que eso sea para mí. Pero si usted sabe, si usted está seguro, si usted tiene la certidumbre plena de que por los méritos de Cristo usted ha sido perdonado de sus pecados y ha sido llamado para la gloria de Dios a crecer en esa conformidad a Cristo Jesús, usted sin ningún problema debiera poder decir, soy un santo del Señor. Soy una santa del Señor. Y es que Pablo utiliza constantemente este término, hermanos. De esta manera lo expresa Primera de Pedro, en el capítulo 1, vemos que dice el versículo 13. Y mucha atención aquí, hermanos, que nos va a hablar el Señor de esta santidad, de este título que los cristianos tenemos como santos. Dice Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto. Quiere decir que Pedro ha estado hablando de algo y lo que ha estado hablando es precisamente la esperanza de los creyentes en la obra de Cristo Jesús. Y dice Pedro entonces en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí está la primera característica de un santo. Aquí está la primera característica que el apóstol Pedro nos muestra en este pasaje con respecto a ser salvos en el Señor y santos para su gloria. Dice que debemos tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Hermanos míos, despertar, encender la lámpara de la mente. Hermanos, cuando venimos a la fe no venimos a creer simple y sencillamente porque alguien nos dijo que había que creer. ¿Pero por qué hay que creer lo que hay que creer? Pues yo no sé, eso dicen. Esa es la creencia, esa es la tradición, eso es lo que se me ha dicho. Muy por el contrario. La fe cristiana, la genuina y auténtica fe cristiana, nos demanda, nos exhorta que nuestra mente sea encendida para ir a encontrar en la palabra de Dios las verdades del Señor. Hermanos míos, es incompatible un cristiano intelectualmente perezoso con la fe cristiana. Porque estamos llamados a estudiar la Escritura, a poner en funcionamiento nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Muchas veces se cree que el cristiano es un borrego. Bueno, somos ovejas del Señor, pero no somos borregos que seguimos cualquier cosa. Nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, no seguimos a un hombre, no seguimos a un líder espiritual, seguimos a Jesucristo, el Rey de Gloria, que murió y se levantó de los muertos y hoy está sentado a la derecha del Padre. Él está vivo, a Él seguimos y lo seguimos a través de su palabra. Tenemos que, hermanos míos, en esa santidad a la que hemos estado llamados, a encender la mente y a no conformarnos a este mundo. De hecho, continúa el versículo y dice, sed sobrios. No ande como un loco. Cordura, sobriedad. Nosotros representamos al Dios al que adoramos aquí en la tierra. Nosotros lo representamos en su carácter. Nosotros decimos al mundo cómo es el Dios a quien proclamamos. Sed sobrios, y dice, y esperad por completo en la gracia, todo esto es por gracia, hermanos, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, una mente renovada, la comprensión encendida por la verdad de Dios, da como resultado obediencia en aquel que empieza a desarrollar su mente. No vivimos enceguecidos por las tinieblas que hay en este mundo, hermanos. Hemos venido a la luz. Y ahora nosotros andamos en obediencia. Queremos buscar esa obediencia. Continúa Pedro y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia. Note los dos extremos. Por un lado, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prenda ese cerebro y empiece a usarlo. Por otro lado, dice Pedro, que no debemos ya seguir esos deseos que teníamos en la carne, que venían ¿de dónde? De la ignorancia, de vuestra ignorancia. Hermanos, aquello que controla nuestra mente produce los deseos que perseguimos en la vida. Si usted vive en la ignorancia de un mundo perdido, estará siempre en el camino y querrá y deseará todas aquellas cosas que su ignorancia le estén mandando y dictando. Mientras que si hemos venido, hermanos, como dice la Escritura aquí, a ceñir esos lomos de vuestro entendimiento, entonces vendremos y buscaremos la verdad en las páginas de nuestra Biblia. Y dice, sed también, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, y aquí está la razón que Pedro nos da. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos míos, somos llamados santos porque nuestro Padre es santo. Y todos los que hemos venido a creer en Él, no venimos por la voluntad de carne ni por la voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, que nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Somos santos, hermanos, porque Él es santo. Ahora, hermanos míos, ¿qué nos hace santos? ¿Es nuestro esfuerzo por vivir vidas morales lo que nos hace santos? ¿Qué nos hace santos? Que si examinan cada momento de nuestra vida, desde que despertamos hasta que nos dormimos, no pueden encontrar ningún pecado en nosotros. ¿Es eso lo que la Escritura enseña, hermanos? Ciertamente no. El versículo, regresando a Efesios, el versículo 21, dice, los santos en Cristo Jesús. Esta expresión, hermanos míos, es la que define la identidad del verdadero creyente. La verdadera identidad del creyente se encuentra solo en Cristo, y solo el que se encuentra en Cristo tiene una verdadera identidad en Él. Es en Cristo, hermanos míos, que somos santificados. Es en Cristo que nosotros somos los santos del Señor. ¿Qué significa esto? Énfasis en la palabra en Cristo. Significa que no simplemente tenemos una creencia acerca de Cristo. Muchos tienen una creencia acerca de Cristo Jesús. Y creen que porque tienen información en la mente acerca de Jesús, y esa información en sus mentes acerca de Jesús hace sentido, dicen, entonces yo soy cristiano. Me gustan las enseñanzas de Jesús. Entonces debo ser cristiano. Debe ser que mi corazón es para el Señor porque me gustan sus enseñanzas. Hermanos, es muchísimo más que eso. No es menos que eso, pero es muchísimo más que eso. Es mucho más que simple información. Es mucho más que simplemente saber cosas acerca de Jesús. Es mucho más, hermanos míos, que simplemente estar acostumbrados a una tradición de lo que se relaciona de algún modo con la iglesia o con Cristo Jesús. Es mucho más, hermano, estar en Cristo es mucho más que simplemente tener una tradición moral. Es mucho más que simplemente haber sido enseñado de niño. Es mucho más, hermanos míos, que simplemente seguir una ética personal en donde podemos quizá empezar a poner nuestra confianza y decir, pues es que después de todo yo no soy tan malo. Hermanos míos, es mucho más que eso. Es mucho más que tradiciones de una denominación. Es mucho más que estar a la moda cristiana del momento. Es mucho más, hermanos míos, que tener el vocabulario cristiano. Es mucho más que llegar a la iglesia el domingo, o es mucho más que leer un devocional en la mañana.
No es menos que eso, pero es profundamente mucho más que eso. Porque el texto nos dice, los santos en Cristo Jesús. Esto es, que estamos unidos a Él inseparablemente en una conexión de vida. Eso es estar en Cristo. No es creer cosas acerca de Cristo. No es leerse un libro acerca de Jesús. Ni siquiera es, hermanos míos, entender las historias bíblicas como historias muy emotivas. Es renunciar a todo lo que somos en este mundo para entregar todo nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros deseos a Él, en Él y solo para Él. Hermanos míos, esto es una comunión viva con Él. Esto es una relación en Él, en Cristo. Por eso Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no importa si Pablo sigue vivo aquí o muere aquí, él está en Cristo. Y en Cristo, hermanos míos, no hay nada fuera de Él. Al estar en Cristo, hermanos míos, no importa lo que ocurra, nunca se deja de estar vivo. La totalidad de la separación del mundo aún no ha llegado para los que creemos y estamos vivos hoy, pero llegará, porque la obra ya ha comenzado y por la fe la justificación ha sido ya hecha y puesta en práctica, en proceso. Dios la está haciendo, ha sido efectuada a favor nuestro. Somos salvos, somos santos, no somos medio santos. Del mismo modo en que cuando una mujer está embarazada, una vida se ha creado en su vientre y aquello que está ahí no está medio vivo. La mujer no está medio embarazada. ¿Está embarazada o no lo está? ¿Estás en Cristo o no lo estás? Cuando se tiene solo una creencia acerca de Cristo, no importa qué tan bien informado o qué tan correcta sea la doctrina que profesas, hasta que no cruzas la línea que te separa de estar fuera de Cristo a estar dentro de Cristo, tú sigues estando fuera. Puedes estar a 1 milímetro de la línea que te deja fuera de Cristo, pero por ese milímetro continúas estando fuera. Hay que estar en Cristo, completamente. Hoy, hermanos míos, tuvimos el gozo de ver a un par de hermanos bautizarse. Cuando ellos estaban en la pila bautismal, estaban en el agua. Eso, hermanos míos, es lo que es estar en Cristo. Es estar sumergidos en Él. De tal manera, hermanos, que cada parte de nosotros está inundada por su persona. De tal manera, hermanos míos, que no hay nada en ese momento que pudiéramos decir está fuera de Cristo. Todo está en Cristo Jesús. No es ver, hermanos míos, a Cristo de lejos, es tenerlo cerca. No es solo tenerlo cerca, hermanos míos, es una vez teniéndolo cerca, sumergirnos en Él completamente. Por la fe hemos recibido el Espíritu Santo y ahora en nosotros está la morada del Dios que creó el universo. El mismo Espíritu quien nos conduce y mueve a esa santidad. Pedro de nuevo, hermanos míos, lo expresa así, pero ahora lo hace en 2 de Pedro, capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, note esto, eso es importante. No dice Pedro que nos las hemos ganado. Dice Pedro que nos han sido dadas. ¿Por quién? Por su divino poder. Esto es por el poder de Dios. Mediante el conocimiento, note de nuevo cómo conecta esto lo que hablábamos de primera de Pedro. La mente está encendida, es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado de nuevo, no nos las ganamos, nos han sido otorgadas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué es todo esto, Pedro? ¿Para qué hablar de todo esto, Pedro? Dice Pedro, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina. Hermanos míos, ese versículo, entendido correctamente, debe quebrantar nuestras almas. Habiendo yo nacido muerto en delitos y pecados, habiendo hecho yo lo que es malo delante de sus ojos, habiendo yo transgredido la ley de Dios constantemente, ahora Él nos ha dado, nos ha otorgado, nos ha regalado la gloria de su Hijo Jesucristo, con el objetivo, con el propósito de que hombres y mujeres como nosotros, personas pecadoras, hechas del polvo de la tierra, tuvieran participación, relación, conexión, naturaleza divina, como aquel que nos salvó. Hermanos, esto es lo que significa estar en Cristo Jesús. Y Pablo sabe esto de los hermanos en Filipos. Y les dice, santos. El entendimiento de que ellos son santos produce en Pablo el afecto que debe tener por sus hermanos. Y hasta que no entendamos, hermanos míos, que es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo de acuerdo a la Escritura, solo para la gloria de Dios, que nuestra salvación está segura en sus manos, entonces, hermanos míos, seguiremos muchas veces menospreciando la iglesia y menospreciando la obra del Señor, aún en los hermanos más débiles. Debemos crecer, hermanos, en entender que es por Cristo. Los santos de Dios adoran al Dios que los salvó. Los santos de Dios no son dignos de adoración, sino que ahora son participantes y están capacitados para adorar verdaderamente al verdadero Dios. Se da cuenta del terrible mal y de la blasfemia que es que alguien venere o adore cualquier otra cosa que no sea Dios. Arrodillarse ante una estatua, arrodillarse ante una imagen, idolatrarla, pedirle, pensando que estos muertos interceden por uno, simple y sencillamente muestra y evidencia que no se está en Cristo. Porque cuando se está en Cristo, hermanos míos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos conduce a la verdad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de justicia, juicio y pecado. Y Él nos redarguye para hacer esto. Es estando en Cristo, hermanos míos, que esto puede hacerse. Ningún musulmán está en Mahoma. Cree en las enseñanzas de Mahoma, pero no están en Mahoma, porque Mahoma está muerto. Ningún mormón está en John Smith. Los mormones creen las enseñanzas de John Smith, pero no están en John Smith porque John Smith está muerto. Ningún católico, hermanos míos, está en el Papa. Creen las enseñanzas del Papa, pero no están en el Papa porque los papas mueren y lo cambian a cada rato. Nadie, hermanos míos, que haya muerto puede enseñarle cómo tener vida eterna, porque están muertos. Es un sinsentido. Tiene que ser Jesús, que está vivo, al cual seguimos por la fe y al cual adoramos, porque los santos adoran al Dios verdadero. Los santos, hermanos míos, jamás se dejarían adorar, porque el Espíritu que mora en ellos se los impediría. Es por eso que el cristiano genuino, hermanos, no simplemente sigue las enseñanzas de Cristo, sino que mucho más está en Cristo, porque Cristo está vivo. Hermanos míos, la unión de vida que tenemos en Él es la única cosa que el cristiano tiene como esperanza. No hay otra esperanza. Ningún tipo de tradición, de religión, de moralidad, de ética o de obras puede salvarnos. El día que estemos delante del Señor, todo eso desaparecerá. Y lo único que quedará es esa conexión de vida con el Salvador Jesucristo. ¿Tienes esa conexión con Cristo Jesús tú? ¿Estás en Cristo? ¿O solo sabes cosas acerca de Cristo? ¿Estás verdaderamente en el Salvador?
o simplemente sigues una serie de enseñanzas que te parecen que tienen su ventaja a seguir, tienen su provecho, tienen de alguna manera algo bueno y dices, bueno, no está tan mal, vamos a seguir esa ideología. Este es un llamado a todos nosotros, hermanos, sea que nunca antes hayamos escuchado el Evangelio, sea que hemos escuchado el Evangelio desde niños y quizá desde pequeños te han llevado a la iglesia, te han enseñado a que el Señor, a que Jesús, a que Cristo. Quizá eres una persona que ha llegado mucho tiempo a la iglesia, pero la pregunta es esta: ¿eres un santo en Cristo Jesús? ¿Has entregado verdaderamente tu vida al Salvador? Debemos entonces, hermanos míos, vivir de acuerdo a este título y a este nombre que se nos da por la Biblia. Debemos vivir en la santidad y en la justicia de la verdad. Vivamos de acuerdo, viva de acuerdo a este llamado. Esta, hermanos míos, es la voluntad de Dios para su vida. Muchas veces se pregunta uno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será ese llamado que Dios tiene para mí? No busques sueños, no busques nuevas revelaciones, no busques imaginaciones o señales en la calle. Mira tu Biblia. El Señor ha sido claro y directo. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Claro, directo, sencillo, sin rodeos, sin misterios, sin ocultismos. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, hermano cristiano. Esta es la voluntad para tu vida, hermana cristiana. Tu santificación, que tú seas santo. En todo lo que hagas, busca la santidad del Señor. Todo esto, hermanos míos, nos habla de la relación vertical que tenemos como creyentes para con Dios. Hemos sido llamados por Dios a ser santos. Pero también nos dice este pasaje que los unos para con los otros somos hermanos. Hermanos míos, significa que tenemos una relación también horizontal, no solo vertical para con Dios, sino también horizontal los unos para con los otros. Esta relación es una conexión familiar. Esta relación, hermanos míos, y esta conexión tiene que ver con la fe que profesamos, que nos ha producido el ser miembros de una nueva familia, la familia de la fe. Tenemos el mismo Padre por la fe. Iremos, hermanos míos, a la misma ciudad celestial. La ciudad, hermanos míos, celestial, en donde mora la justicia y donde estaremos con nuestro Padre por siempre. Somos hermanos los unos para con los otros. Esto es, hermanos míos, lo que Pablo quiere que entendamos. No solo que debemos estar pendientes de los demás, sino que el fundamento y la base por la cual nosotros debemos estar pendientes, atentos, en afecto los unos por los otros, es porque somos llamados por Dios a esa santidad y participación de la naturaleza divina y lo que nos hace hermanos. Qué difícil es romper, hermanos míos, con la naturalidad y con la temporalidad de los lazos consanguíneos aquí en la tierra. Estoy seguro que no le da igual que uno de sus familiares en la carne esté pasando por alguna necesidad o problema. Porque usted dice, es que es mi familia. Hermanos, lo que vemos aquí es que Pablo lleva esta fe en el Señor a un nivel y a una profundidad en donde él dice, primero los hermanos en Cristo Jesús. Porque la temporalidad de los lazos consanguíneos desaparecerá un día. Pero la hermandad que tenemos por la fe en lo espiritual de aquellos nacidos de nuevo en el Señor
hijos de luz que morarán por siempre con el Padre, nunca se romperán. Y dice Pablo, todos los santos os saludan, todos los hermanos os saludan. Usamos muchas veces este término de una manera muy ligera, muy superficial, cuando expresa una de las realidades más profundas de la fe cristiana. Hemos nacido de nuevo del mismo Padre, lo que eleva nuestra relación más allá de los lazos consanguíneos naturales y temporales, hermanos. Y Pablo entiende esto. Recordemos que esta carta es la carta del gozo. Y uno de los gozos de Pablo es saber que no está solo, sino que tiene a su familia en la fe. Está él esperanzado y ansioso por llegar a la gloria, pero está gozoso de quedarse por beneficio de sus hermanos. Nunca dudemos, hermanos míos, del poder del Evangelio. Nunca dudemos, hermanos míos, de cómo el Señor quiere usarnos y nos ha puesto en medio de una familia en la fe. Nunca dudemos, hermanos míos, de lo que el Señor hará en cada una de las situaciones dentro de nuestra nueva familia. Ahora, hermanos, vemos una cosa también muy importante aquí. Vemos, hermanos míos, que Pablo dice en el versículo 22, no solo que todos los santos os saludan, no solo que son los hermanos en la fe, sino que dice especialmente los de la casa de César. Hermanos míos, esta parte del versículo 22 es el punch que da Pablo a esta carta para finalizar. Es algo inesperado para todos. Es algo, hermanos míos, que debió ocasionar en los lectores originales en Filipos, los hermanos, que abran la boca de gozo y alegría viendo algo como esto. Porque Pablo ya ha dado muestras de esto, una pequeña sombra en el capítulo 1, cuando dice él, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Recuerde, Pablo está preso y dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y esto implica, el entendimiento de este versículo es que Pablo, a causa de su prisión, ha estado predicando el Evangelio dentro del pretorio, dentro de la casa de César. Hermanos míos, esto es lo equivalente de decir que empleados del gobierno en la Casa Blanca que sirven a Nerón en este caso, el César en ese caso era Nerón, estaban viniendo a Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Hermanos, porque Nerón era idolatrado como un dios. Y aquellos que él contrata, aquellos que están en su dominio, están dejando de adorar al César y están viniendo a la fe en Cristo Jesús. Y esto ya lo había, como dije, mencionado Pablo en el capítulo 1, pero ahora él trae eso tan cerca de los hermanos que dice, hey, ¿no son algunos por allá que quién sabe quién son? Estos hermanos están aquí conmigo y especialmente ellos les mandan saludar. Especialmente ellos quieren que sepan que están orando por ustedes, filipenses. Ellos saben de ustedes. Yo quiero que sepan también de ellos. Aquí están estos hermanos. ¿Quiénes son? Hermanos, son soldados romanos. Probablemente algún tipo de empleado más que había en el pretorio en aquel tiempo. Estamos hablando de toda clase de empleado de Nerón. Pudieron ser personas de la limpieza, pudieron ser, hermanos míos, cocineros, coperos. Había una serie de empleados de Nerón que estaban a sus órdenes 24 horas, 365 días del año. Ellos estaban viniendo a Cristo. Tan es así que empiezan a desarrollar una relación con Pablo. Y saben estos hermanos que esta carta se está yendo a Filipos. Y le dicen a Pablo, diles a los hermanos que también les mandamos saludos. Hermanos, el gozo más grande del cristiano es ver venir a otros a la fe en Cristo Jesús. Este es el gozo que Pablo tiene en toda la carta. Que el Evangelio está avanzando, otros están creyendo en Cristo y les dice a los hermanos, todos los santos os saludan. En la mente de los filipenses, sí, los hermanos, Marcos, Lucas, Onésimo, Filemón, Tíquico, Epáfras, sí, todos los hermanos. Esperen, especialmente los de la casa de César.
Hermanos, debieron haber saltado de gozo los hermanos en Filipos. Esto es en serio. En la casa del César, en el pretorio, en el corazón de Roma, donde se llevan a cabo las más atroces idolatrías y los planes más terribles contra la fe en Cristo. Ahí se está salvando la gente. Dice Pablo, sí. Y los conozco, y saben de ustedes, y les mandan saludar. Estamos orando por ustedes. Esto es, hermanos míos, lo que estamos viendo en este versículo. Y para concluir, punto número 3. Gracia con todos. Versículo 23. Dice el versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De esta manera es que terminamos, hermanos míos, después de 5 meses y medio, esta carta. Y vemos que hay algo de lo que todos los cristianos estamos en necesidad. Cada cristiano, no solo aquí en esta iglesia, no solo aquí en esta ciudad, cada cristiano en el mundo, no solo en esta época, hermanos míos, de toda época, de toda nación, de toda congregación, estamos en necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Cristo no solo la recibimos, hermanos, en el momento de nuestra salvación, sino que ese fue el inicio del desbordante manantial de su gracia sobre nosotros, pero que continúa, hermanos míos, constantemente sosteniéndonos y nos mantiene salvos hasta el final. Todo aquel que llega a la gloria de Dios, llegó no por sus fuerzas, no por sus méritos, sino porque aquel que lo salvó fue fuerte también para sostenerlo hasta el final y llevarlo a la gloria. Todo es por la gracia de Dios. Como creyentes seguimos en necesidad de su gracia. No piense que porque usted ha venido a Cristo, usted se puso una vacuna y ahora puede olvidarse de la vida cristiana total, está vacunado. Hermanos, no es así. No venimos a ponernos una vacuna cristiana contra el infierno. Venimos a un camino en el cual tenemos que seguir y nuestros pies se moverán, hermanos míos, solo por la fuerza de Dios que capacita nuestras almas y voluntades a seguir hacia adelante. Si el Señor no nos siguiera dando de su gracia, aún después de habernos dado gracia para venir a Él, no tendríamos las más mínimas fuerzas de seguirle. Y no habría servido de nada. El Señor nos salva y el Señor nos mantiene salvos. El Señor nos ha dado su justicia y nos mantiene creciendo en su justicia. Hermanos míos, constante y continuamente necesitamos de la gracia y misericordia de Dios. Y es por eso que la Escritura dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Usted no puede vivir de misericordias de ayer. Hermanos, muchos no quieren ni comer comida de ayer. ¿Y usted cree que va a vivir con la gracia de hace 2 años? ¿Que usted va a vivir con la gracia de la semana pasada? Todas las mañanas hay gracia nueva para nosotros y no es por un capricho del Señor, sino por una necesidad nuestra. Necesitamos de su gracia. Necesitamos buscarle en oración. Necesitamos clamar a Él. Necesitamos inundar nuestra mente con su verdad. Necesitamos estar leyendo la Biblia. Necesitamos, hermanos míos, de Cristo cada día más. De hecho, una de las muestras y evidencias de que la gracia de Dios cada día abunda más en nosotros es que somos prontos a ver nuestra necesidad de Él. Cada día vemos con más claridad y sentimos con más intensidad la necesidad de su gracia. Cada día vamos experimentando más nuestra debilidad. Y es una lucha, hermanos. Es una lucha sentirse débil. Porque se nos ha enseñado que no debemos ser débiles. Que usted tiene que ser fuerte. Ojalá pudiéramos serlo. Pero no podemos. Debemos empezar, hermanos míos, a reconocer nuestra debilidad. Y a estar cómodos con el hecho de saber que no tenemos ningún tipo de fuerza, sino la que nos provee el Señor por la fe, sino la que tenemos en Cristo Jesús. Y que si estamos en pie,
estamos en pie por Él. Y si caemos, por Él caemos. Todo sea para la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Su gracia es ese amor complaciente, inmerecido, que nos ha santificado, nos ha salvado y nos mantendrá hasta el final. Toda nuestra vida depende de su gracia. Somos salvos por gracia, estamos vivos por gracia, crecemos por su gracia, nos fortalecemos por su gracia, somos santificados por su gracia. Y si no fuera por su gracia, aún en la vida ya siendo cristianos, no podríamos avanzar, hermanos. Es la gracia constante de Dios la que nos otorga su perdón cuando pecamos. Es la gracia constante de Dios que es paciente para con nosotros, no queriendo que nos perdamos. Es la gracia constante de Dios por la cual sentimos su compasión en los peores momentos. Es la gracia constante de Dios, hermanos, por la cual nosotros podemos percibir su incomparable amor. Es por la gracia constante de Dios que encontramos paz en medio de cualquier problema. Es la constante gracia de Dios, hermanos, que nos podemos gozar en lo que Él ha hecho a pesar de nuestras debilidades y rebeldías. Es su gracia constante la que nos sostiene. Pablo sabe todo esto, hermanos. Y es así como empieza la carta, si usted se da cuenta. En el capítulo 1 dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así termina también la carta Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Con todos vosotros significa que no hay un solo cristiano que no necesite la gracia de Dios. Hermanos míos, todos los pecados que usted tiene en su vida, cada uno de ellos, y usted sabe muy bien cuáles son, yo no, pero Dios sí, y usted también. Cada uno de ellos puede vencerse por la gracia de Dios, no por la carne. La carne nunca va a luchar contra la carne. La Biblia es clara y nos dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Por el Espíritu de Dios y su gracia podemos vencer, hermanos míos, todo pecado en nuestra vida. Hermanos, cuán necesitados estamos de su gracia. Cuán necesitados estamos, hermanos míos, cuando vemos nuestra vida, de que seamos inundados por la hermosa gracia del Salvador Jesucristo, para que todo pecado salga de nuestro vivir. Pablo termina cada una de sus cartas así. Las 13 cartas de Pablo las termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo sabe que nada de lo que ha dicho es posible sin la gracia de Dios. Ninguna de sus exhortaciones puede ser puesta en obra sin la gracia de Dios. Nada con lo que estás batallando, hermano mío, sea en tu carácter, sea en tus acciones, sea en tu modo de vivir, sea en el desorden de tu vida, nada puede hacerse sin la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios. Es por esto que Pablo, cuando acaba la carta, dice que la gracia sea con vosotros. Es el sincero deseo de Pablo, es la oración de Pablo al Señor, que seamos llenos de su gracia. Porque cuando acaba la carta, la vida sigue. Y sin su gracia, entonces la carta no sirve de nada. Porque cuando el sermón acaba, hermanos, la vida continúa en casa. Y sabe Dios, y solo Dios sabe cómo vivimos ahí. Pero es solo por su gracia que nosotros podemos pedirle al Señor que esa vida que vemos, que nos pide en la Escritura, sea una realidad en nuestros hogares. Es solo por su gracia que podemos ser los hombres que debemos ser, hermanos. Siendo los padres, siendo los esposos, siendo los amigos, siendo los hermanos que el Señor demanda. Es solo por la gracia, hermanos míos, varones, que podemos vivir como Cristo ha pedido que vivamos, sacrificialmente, amando a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó y dio su vida por ellas. Es solo por su gracia, hermanas, que ustedes pueden vivir una vida santa y agradable a Dios. Es solo por su gracia, hermanas, que ustedes pueden vivir en sujeción a sus maridos como al Señor. Es solo por su gracia, hermanas, que ustedes pueden educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es solo por su gracia, hermanos míos, que nuestras familias tienen esperanza de no perderse. Es solo por su gracia.
Y debemos buscar al Señor, hermanos, de todo nuestro corazón. En un mundo que cada día quiere destruir la familia y especialmente la familia cristiana. Es solo por su gracia. Mira tu pecado y ódialo, hermano. Odia el pecado que quiere acabar con tu familia, que quiere acabar con tu alma, que quiere acabar con tus hijos, que quiere acabar con el testimonio de Cristo, que quiere acabar con la iglesia del Señor. Ódialo y pídele al Señor de su gracia. La gracia del Señor sea con todos vosotros, dice Pablo. Con todos, con cada uno, con el más pequeño, con el joven, con el anciano, con cada uno. Que sea la gracia del Señor, dice Pablo. Amén. Así sea. Que el Señor se digne en cumplir sus promesas en nosotros, hermanos. Comenzando con aquellos que quizá no están en Cristo. Comenzando con aquellos que quizá no han puesto su fe para salvación en Él. Hermanos, que sea hoy el día quizá en que aquellos amigos que quizá no han venido a Cristo quieran poner su fe en Él. Quieran venir a depositar toda su confianza en el Salvador, que ha prometido que por la fe en Él no pereceremos, no seremos avergonzados, que tenemos esperanza de vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por este tiempo y te damos gracias, Señor, por tu gracia. Por tu gracia hemos pasado por esta carta, Señor. Por tu gracia, Señor, no ha faltado tu verdad entre nosotros. Por tu gracia, Señor, hemos sido salvos por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. No por nuestros méritos, no por nuestra inteligencia, no por nuestra prudencia, no por nuestra moralidad o ética, no por nuestra sabiduría. Todo es por tu gracia, Señor. Te pedimos en esta mañana de domingo, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de esta iglesia, de cada hermano aquí, de todos los santos, Señor. Te pedimos que derrames tu gracia para vivir dignos del evangelio de tu Hijo Jesucristo. Que nuestra vida, Señor, sea ese luminar en el mundo. Que nuestra vida, Señor, sea esa luz en medio de las tinieblas. Que nuestra vida, Señor, sea esa sal del mundo. Porque si la sal perdiere su sabor, Señor, ¿con qué será salada? No serviría entonces más para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Señor, pero no queremos eso. Queremos ser esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Señor, cumple ese propósito de tu redención en nosotros, Señor, de manera individual, de manera personal, de manera familiar, como congregación y como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, para su gloria. Amén.